Masacre de las Bananeras, la separación de Panamá y la Guerra de los Mil Días por Julián David Calderón del grado noveno. La masacre de las Bananeras. Las masacres bananeras fueron una serie de violentos eventos ocurridos en Colombia durante la década de 1920. Estas masacres estuvieron relacionadas con la lucha laboral y las condiciones de trabajo abusivas en las plantaciones de banano, controladas principalmente por empresas estadounidenses como la United Fruit Company. Las masacres bananeras tuvieron lugar en la región bananera de Colombia, ubicada en el departamento de Magdalena, en la costa norte del país. Los trabajadores de las plantaciones de banano se organizaron para exigir mejores salarios, condiciones laborales dignas y el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, se encontraron con la fuerte oposición de las compañías bananeras y del gobierno colombiano, que estaba influenciado por intereses extranjeros. La represión contra los trabajadores fue brutal. Las compañías bananeras contrataron paramilitares y grupos armados para sofocar las protestas y evitar que los trabajadores se organizaran. Estos grupos utilizaron la violencia extrema, incluyendo asesinatos, torturas y desplazamientos forzados, para amedrentar a los trabajadores y mantener el control sobre la región. Uno de los episodios más conocidos de las masacres bananeras fue la masacre de las bananeras en Ciénaga, que ocurrió el 6 de diciembre de 1928. Miles de trabajadores se habían congregado pacíficamente en la plaza principal de Ciénaga para protestar por sus condiciones laborales. Sin embargo, el ejército colombiano abrió fuego contra la multitud, causando la muerte de cientos de personas e hiriendo a muchas más. Esta masacre se convirtió en un símbolo de la represión y la violencia contra los trabajadores en la región bananera. Las masacres bananeras también tuvieron un impacto significativo en el movimiento obrero y en la conciencia social en Colombia. Los abusos sufridos por los trabajadores en las plantaciones de banano despertaron la indignación tanto en el país como en el extranjero. Periodistas, intelectuales y activistas denunciaron las atrocidades y exigieron justicia para las víctimas. Las masacres bananeras también llevaron a un mayor cuestionamiento de la influencia extranjera en Colombia y del papel de las empresas multinacionales en la explotación de los recursos y la mano de obra del país. Este evento marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos laborales y sociales en Colombia, y se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia. En respuesta a la presión internacional y a las demandas de los trabajadores, el gobierno colombiano realizó algunas reformas laborales y llevaron a cabo investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en la región bananera. Sin embargo, la impunidad prevaleció en muchos casos y los responsables de las masacres rara vez fueron llevados ante la justicia. A pesar de los avances en materia de derechos laborales, la condición en las plantaciones de banano en Colombia siguen siendo precarias para muchos trabajadores. La lucha por la justicia y la equidad en la industria bananera continúa hasta el día de hoy, con organizaciones y sindicatos luchando por mejorar. La separación de Panamá. La separación de Panamá de Colombia fue un acontecimiento histórico que tuvo lugar el 3 de noviembre de 1903 y resultó en la independencia de Panamá. La separación se llevó a cabo con la participación activa de Estados Unidos y tuvo una serie de factores políticos, económicos y sociales que contribuyeron a su ocurrencia. Durante el siglo XIX, Panamá era parte de Colombia, que en ese entonces se llamaba la República de la Nueva Granada. Sin embargo, desde finales del siglo XIX se produjeron tensiones entre la provincia de Panamá y el gobierno central en Bogotá. Estas tensiones se agravaron debido a una serie de problemas, como la falta de inversión en infraestructura en Panamá, la discriminación hacia los panameños y la falta de representación política. Uno de los principales factores que contribuyeron a la separación fue el interés de Estados Unidos en la construcción de un canal interoceánico a través de Panamá. Inicialmente, Estados Unidos había negociado con Colombia para obtener los derechos de construcción del canal en el Istmo de Panamá, pero las negociaciones se estancaron debido a desacuerdos sobre los términos del tratado. Ante esta situación, Estados Unidos buscó otras alternativas para asegurar la construcción del canal. En ese momento, la provincia de Panamá tenía un movimiento separatista en crecimiento liderado por figuras destacadas como Manuel Amador Guerrero y José Agustín Arango. Estos líderes vieron la oportunidad de obtener el apoyo de Estados Unidos para lograr la independencia de Panamá y así facilitar la construcción del canal. Se dice que hubo conspiraciones y negociaciones secretas entre los líderes panameños y representantes estadounidenses, lo que finalmente llevó a la declaración de independencia de Panamá
el 3 de noviembre de 1903. Después de la declaración de independencia, Estados Unidos intervino rápidamente para proteger los intereses y la seguridad de la zona del Canal de Panamá. El buque de guerra estadounidense USS Nashville fue enviado a la zona y las tropas colombianas que intentaron intervenir fueron repelidas. Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Panamá y poco después se firmó el tratado Hay-Bunau-Varilla, que otorgó a Estados Unidos derechos exclusivos sobre la construcción y el control del canal. La separación de Panamá de Colombia generó una gran controversia y tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Colombia consideró la acción de Estados Unidos como una violación de su soberanía y presentó una protesta formal ante el Tribunal de La Haya. Aunque el tribunal dictaminó que la acción de Estados Unidos era una violación del derecho internacional, Estados Unidos nunca reconoció la jurisdicción del tribunal y el conflicto se resolvió mediante el pago de una indemnización a Colombia por parte de Estados Unidos. La construcción del Canal de Panamá comenzó en 1904 y se completó en 1914, convirtiéndose en una de las obras de ingeniería más importantes y emblemáticas del siglo XX. El canal tuvo un impacto significativo en el comercio internacional y en la economía de Panamá y estableció a Panamá como un centro logístico. La Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días fue un conflicto armado que tuvo lugar en Colombia entre 1899 y 1902. Fue uno de los conflictos más sangrientos y destructivos en la historia del país y tuvo profundas repercusiones políticas, económicas y sociales. La guerra se originó debido a una serie de tensiones políticas y económicas que existían en Colombia en ese momento. El país se encontraba dividido en dos facciones políticas principales, los conservadores y los liberales. Estos dos partidos tenían diferencias ideológicas y disputaban el control del gobierno y los recursos del país. En 1898 se llevaron a cabo elecciones presidenciales que fueron ganadas por José Manuel Marroquín, un candidato conservador. Sin embargo, los liberales acusaron al gobierno de fraude electoral y se negaron a reconocer los resultados. Esto generó un clima de tensión y conflictos en todo el país. El conflicto armado estalló oficialmente el 17 de octubre de 1899, cuando los liberales se levantaron en armas en contra del gobierno conservador. La guerra se extendió rápidamente a lo largo y ancho del territorio colombiano, involucrando a diferentes regiones y ciudades. La guerra se caracterizó por una violencia extrema y brutales enfrentamientos entre las fuerzas conservadoras y liberales. Ambas partes cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo masacres, asesinatos, saqueos y violencia contra la población civil. Además, utilizaron tácticas de guerra de guerrillas y se formaron grupos paramilitares que cometieron numerosos abusos. El conflicto también tuvo un impacto devastador en la economía de Colombia. La guerra interrumpió la producción agrícola y ganadera, destruyó infraestructuras y provocó una grave crisis económica. Además, la guerra llevó al desplazamiento masivo de población, con miles de personas abandonando sus hogares en busca de seguridad. La guerra finalmente llegó a su fin en 1902, cuando se firmó el Tratado de Wisconsin entre las facciones beligerantes. El tratado otorgó el poder al Partido Conservador y puso fin al conflicto armado. Sin embargo, las consecuencias de la guerra fueron duraderas. La guerra de los 1000 días dejó un saldo estimado de más de 100.000 muertos y un país devastado. Además, generó profundas divisiones políticas y sociales que persistieron en Colombia durante décadas. El conflicto también tuvo un impacto en el escenario internacional, debilitando la imagen y la estabilidad del país. La guerra marcó un hito en la historia de Colombia y tuvo un impacto duradero en el país. Se convirtió en un símbolo de los conflictos entre los partidos políticos, la violencia y la búsqueda de justicia social. La memoria de la guerra y sus consecuencias siguen siendo importantes en la historia y la identidad de Colombia hasta el día de hoy.